Docenas de alarmas se encienden en el mundo ante el peligro de una pandemia de proporciones globales. Medidas preventivas en aeropuertos, hospitales cerrados en Estados Unidos, contagios que se suman por goteo y cálculos de miles por los especialistas. Es el ébola, la auténtica amenaza. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos al Día Global. Como hace muchos años, tal vez muy por encima de las amenazas de aquel ántrax a principios de la década pasada o de forma mucho más cercana a la del AH1N1, el mundo epidemiológico enciende luces de alerta. Contagios comprobados en viajeros provenientes de África aparecen ahora en España, en Estados Unidos, en Francia. Contagios locales con personal médico y en contacto con enfermos en Texas. Hoy el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, en los Estados Unidos, busca 138 pasajeros de un avión que viajaron con una persona después de dar positivo en un contagio. ¿Ante qué dimensión de crisis y de riesgo nos encontramos? ¿Cómo es la vía de contagio y de infección? ¿Y qué medidas debemos tomar de forma preventiva todos en nuestro ámbito y nuestra dimensión? Arrancamos esta noche con nuestros especialistas. Le doy la bienvenida esta noche a José Luis Michelena, vocero de Médicos Sin Fronteras, esta organización mundial que atiende muchas cosas, atiende crisis humanitarias, atiende situaciones críticas en diferentes partes del mundo. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y le doy la bienvenida también al doctor Javier Romo García, infectólogo especialista. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. ¿De qué dimensión es esto que se presenta hoy? ¿De qué nivel tendría que ser nuestra preocupación? ¿Los medios exageran y lo colocan en un nivel de alarma? ¿Sí debemos de tener alarma? ¿Cómo le explicamos a nuestra audiencia si debe estar preocupada o no, doctor? Bueno, vamos a dar unos antecedentes breves. Este problema del ébola se inició precisamente por algunos pacientes que se enfermaron en la región central de África. Correcto. En los años 70 y tantos fue descubierto el virus y por eso se le puso virus de ébola, del cual realmente hay variantes, la variante Zaire, hay varias. Inclusive en Filipinas hay un ébola también, que se descubrió en un laboratorio norteamericano, etc. Entonces, el punto es que este problema estuvo así hasta, diríamos, hace escasamente quizás un año y medio, 2. ¿En que detona? En que detona y se va hacia África, en la parte oeste, a países como Liberia, y otros más, ¿verdad? Sierra Leona y demás. Entonces, en este punto, el primer punto importante es que por primera vez, y no se entiende por qué exactamente, por primera vez, de pasar de ser un problema que se adquirió por comer murciélagos, quizás por tocar las secreciones de los pacientes, era un problema, digamos, suburbano o de la selva. Rural. Pasó de ser rural a ser un problema citadino, afectando ya una ciudad. Lo que significa que hay una expansión brutal porque hay contacto humano mucho más cercano, lo cual prende con un virus de esa naturaleza, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, la cuestión está en que, bueno, el mundo se ha dado cuenta cada vez más, el doctor nos va a ilustrar, estoy seguro, de lo que hace Médicos Sin Fronteras en forma importante, pero el punto está en que, bueno, en realidad podríamos decir que más bien los escasos casos que han pasado a otras partes del mundo han llegado porque se han enfermado. Porque han estado en contacto directo. Allá en África. Es decir, lo que queda claro, y ahorita le entramos a eso, doctor, para que nos ayude, esto no se transmite por vía aérea, tiene que haber contacto directo con mucosa y con secreciones. Hasta el momento, eso es lo que se sabe. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. ¿Médicos Sin Fronteras está en alerta? Sí, Médicos Sin Fronteras está en alerta desde marzo. Ajá. En marzo, de hecho, emitimos una alerta
diciendo que se trataba de un brote epidémico de una naturaleza nunca antes vista, en el sentido, como decía el doctor, de que se estaba presentando en distintos puntos al mismo tiempo, cosa que nunca había pasado antes, y que había llegado ya a ambientes urbanos. Anteriormente, todo esto en el marco de África. En el marco de Guinea, de hecho. De Guinea, el primer brote. Y Liberia después, ¿no? Después se pasó a Liberia, sí. Pero digamos que todos los brotes, de hecho, Médicos Sin Fronteras había atendido los 17 brotes anteriores que se han dado desde los 90. Correcto. Se habían dado en zonas muy aisladas, muy rurales, en los que se podía hacer un control muy preciso de los contagios y de los casos. Sí, porque se aísla, ¿no? Exacto. Es decir, no hay contacto con transporte público, mercados, plazas públicas donde hay contacto de personas. Exacto. Se Eran aísla comunidades muy más aisladas, fácil, claro. ¿no? Entonces se montaba un centro de tratamiento, se atendían a los pacientes, evidentemente muchos fallecían, pero se podía hacer un control sanitario mucho más preciso. Esta vez, además, los brotes fueron en distintos puntos. Desde abril tuvimos que abrir muchos centros en distintas partes de Guinea y después, bueno, nos dimos cuenta que se estaba pasando. ¿Qué nos dice el que aparezca en distintos puntos? Que está ya, ustedes lo saben, en términos epidemiológicos, está en una fase de expansión, es decir, ya no puede ser controlado. En ese momento dimos la alerta de que era una situación fuera de lo común. Se sabe que los primeros casos, incluso, bueno, se está intentando rastrear el paciente cero, se había presentado desde diciembre, ¿no? Y entonces también hubo un proceso de tardanza en dar la alerta, incluso para nosotros, Médicos Sin Fronteras. Para estar seguros, exacto, claro. ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a atender, ya había un proceso de expansión que ya era muy difícil de contener, porque eran distintos puntos, y además hay procesos de movilidad entre los países que son muy difíciles de controlar porque la gente cruza. Sí, aviones, viajes. Bueno, a nivel rural, claro. es una zona bastante apartada y tal. Pero estos casos que hemos visto ahora en Estados Unidos, en primer lugar, el que llega, este viajero que llega con el virus y después el personal médico que tiene contacto y que se infecta o se contagia. Ese uno. Y esta otra persona ahora que aparece en España, aparentemente todos vienen de África o de estar en contacto con centros de atención, con enfermos, etcétera. Lo cual parecería, como para decirle a la población en general, si usted no ha estado en contacto con eso, pues difícilmente puede contraer un virus de esta naturaleza. ¿En eso estaremos de acuerdo? Completamente de acuerdo. Y digo, en términos de bajar los niveles de alarma o de alerta. Ahora, ya en Texas, que ya está pues a unos metros de la frontera, ¿no es cierto? ¿Se puede contener ahí? ¿Puede controlarse para evitar la expansión? Creo que es importante señalar la diferencia entre la organización de los sistemas de salud de países como Estados Unidos o como España y la que tenían o tienen en este momento Sierra Leona y Liberia, que vienen saliendo de una guerra civil, de un conflicto armado, que ya tenían un sistema de salud completamente colapsado y que, bueno, viene la epidemia, el personal médico comienza a morir y entonces hay una total incapacidad de contener. Países en otra situación de desarrollo con un sistema de salud como puede ser el de México, Estados Unidos, etcétera, tienen la capacidad de identificar los casos, aislar los posibles contactos, darle seguimiento y bueno, aunque ha habido probablemente errores en el manejo de los pacientes que han provocado contagios. ¿Está comprobado eso? Es decir, este dato de que hay personal médico que no tuvo toda la precaución, se quitó equipo médico, tuvo contacto, incluso hay alguien que aparentemente después subió a transporte público y creo que el procedimiento impide que eso suceda y esta persona violó esos procedimientos, ¿no es cierto? Es decir, volviendo a recapitular un poco, o sea, en África el problema es, como dice el doctor, que está colapsado el sistema de salud. Por ejemplo, en Liberia platicábamos que hay un médico por 100,000 habitantes, debería haber uno por 1,500, 1,000. Entonces, para que se dé una idea, la dimensión, ¿sí?, de la ausencia de intervención del Estado y de cualquier tipo de sanidad. Estas personas no tienen agua potable, no entienden que hay jabón, atienden a sus enfermos los familiares. Ellos mismos, claro. ¿Me entiende? Ellos los mismos, sin absolutamente nada. Por eso es que la ayuda internacional está aumentando, tal vez no en la forma ideal. O con la rapidez que se requeriría. Bueno, ustedes hacen un gran esfuerzo, hay que decirlo, ¿no? No, y bueno, y nosotros hemos llamado incluso, hecho llamados constantes ante Naciones Unidas para reclamar la presencia de la comunidad internacional. Y que se vuelque en una operación. Nos han costado mucho, hay que decir que no ha habido respuesta y nos tardamos muchos meses. La emergencia internacional declarada por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud fue el 8 de agosto y nosotros veníamos pidiéndolo desde abril. Ese es el grado de tardanza de la comunidad. El retraso es grave, ¿no es cierto, doctor? Claro, en la medida en que esto se tarda, esto crece enormemente. Naturalmente, otro aspecto importante, hablando del resto del mundo, es el transporte.
en un mundo muy globalizado, donde mucha gente se mueve de África hacia Europa y también, como ya lo vimos, a Estados Unidos, pues implica un cierto riesgo. Claro. Ahí las autoridades tienen que tener cuidado, por ejemplo, de realmente tomar la temperatura y de interrogar y de saber cuál es la condición de estas medidas que hoy ya se toman en los aeropuertos, y para muchos fueron nuevas hasta la crisis de la H1N1, ¿no? Ir por un aeropuerto y que le tomaran a uno la temperatura. Hoy ya son medidas como muy institucionales que funcionan en automático. Entiendo que en Inglaterra se han activado ya estos controles, en muchos aeropuertos de los Estados Unidos también. Hoy están en búsqueda de Estados Unidos de estos pasajeros 138 que viajaron con una de las personas contagiadas. Tal vez lo que pasó en Estados Unidos es que estas medidas se aplicaron a vuelos internacionales y resulta que en un vuelo nacional tienen un problema. Exacto. Entonces ahora tienen que absolutamente dejar todas las medidas para todo. Esto se eleva, es decir, en términos de alertas epidemiológicas, sabemos que hay colores y niveles, ¿no? Porque esto que dice usted es muy importante. Pueden tener nivel de control 1 o un cerco solamente en vuelos internacionales o en puertos internacionales, pero ahora ya también tienen que entrar a vuelos domésticos, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa, si nos permiten. Yo creo que está claro hasta aquí. ¿Esto qué tan pernicioso es, doctor? O uno piensa, ¿esto es tan malo como otros virus que hemos visto antes en la historia? ¿Es tan malo como otras cosas en el pasado o no? Hacemos una pausa, si nos permiten, y regresamos. Estamos hablando del ébola y de los riesgos que representa. Si usted viaja a Estados Unidos o está por viajar a Estados Unidos, debe tener información y estar consciente de estos controles que hoy existen en los aeropuertos y de las medidas que solamente tienen por objeto pues prevenir que esto pueda crecer de una forma más aguda. Regresamos enseguida. Vuelta hablando del ébola y de los riesgos que esto representa. Hablamos hace un momento este debate internacional, maestro Michelena, sobre la industria química o de laboratorios que no quiere invertir porque resulta que no es rentable atacar o vacunar contra un virus de esta naturaleza. ¿Hay sustento para ese debate? Sí, me parece que sí. En el mundo hay varias enfermedades, incluyendo el ébola o la enfermedad del sueño, que es un tripanosoma, o la enfermedad de Chagas en América Latina, que son enfermedades que afectan a poblaciones muy pobres, con muy pocos, obviamente, poder adquisitivo. A veces son poblaciones muy pequeñas o muy aisladas y que, por lo tanto, nos resultan un mercado rentable para las farmacéuticas para pensar en los laboratorios, desarrollar medicamentos. Pero no es un contrasentido, porque luego un Estado, como ahora estamos viendo, o como sucedió con México cuando el H1N1 invierte en decenas de miles de vacunas. Sí, bueno, pero para que eso suceda tienen que haber varios muertos. Pero quisiera comentar algo. Yo, de hecho, mi maestría en ciencias la hice en la Universidad de Mori. Precisamente una universidad que ustedes saben ha salvado a 2 pacientes y que actualmente tiene, de hecho creo que es la única, doctor. A la segunda enfermera. Así es, ya la tienen, ¿verdad? Entonces conozco bien porque los CDC están a un lado. Los CDC y Emory actúan en conjunto. El CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Atlanta, Georgia. Exactamente. Que es muy importante porque CDC tiene incluso sucursales en otras partes del mundo. Es correcto. Los CDC sí tienen un aspecto diferente, no mercantilista, y sí están haciendo esfuerzos desde hace un tiempo para hacer vacuna, ¿verdad? Pero eso ciertamente no tiene nada que ver con la industria farmacéutica, eso hay que aclararlo, claro, ¿no? Estos son medidas preventivas de salud pública, ¿no es Inclusive cierto? La fortuna de que hayan salvado a 2 personas de esta forma, en parte es no nada más es por la posibilidad de un suero mágico, sino tiene que ver mucho con el tratamiento médico integral. O sea, se considera que si el ébola, personas que han estado, grupos médicos que han estado en África, con una mortalidad del 50 al 80%, se hace un buen soporte que incluye incluso administrar líquidos, electrolitos, un buen soporte sin viral, etcétera. Puede bajar hasta un 20% más o menos. O sea que pero lo que me está diciendo es gravísimo, porque entonces con medidas muy básicas de prevención de enfermedades lograríamos contravenir el crecimiento de una enfermedad de esta naturaleza.
Creo que lo importante ahí es la detección oportuna A de la tiempo. enfermedad, y eso está pasando en África, que mucha gente por miedo no se acerca a los centros de salud, etcétera. Y también obviamente tiene que ver con un tratamiento que es paliativo, pero que es importante del proceso de la enfermedad. Si la persona, por ejemplo, no tiene otra enfermedad al mismo tiempo, Que como claro, puede que ser haya malaria, concurrencia ahí. tiene que haber una buena nutrición y una buena hidratación. Que en África, Exacto, como usted ¿no? decía, doctor. Entonces, son como así muchos es, aspectos que favorecen o, digamos, la que recuperación. pueden activar o detonar más Y este sí, asunto. y también en Médicos Sin Fronteras, que hemos tratado a 2/3 de los afectados en esta epidemia, estamos logrando bajar la tasa de mortalidad porque estamos logrando detectar los casos antes, A internarlos ver, antes. pero esto es muy importante. ¿Esto se cura? ¿Se puede curar? ¿El Sí, sí, ébola sí, se sí. cura? Estamos por llegar a 1000 sobrevivientes nosotros. ¿Cómo se cura? El cuerpo ¿Con lo todas resiste. estas El medidas? cuerpo logra resistirlo y crear anticuerpos y Bueno. eliminar el virus. Pero es el mismo organismo Es y el es la mismo organismo. fortaleza del organismo. El tratamiento que se da es proveer hidratación, nutrimentos y obviamente antipiréticos para bajar la fiebre y analgésicos en el caso de dolor. Y bueno, con la esperanza de que el cuerpo logre superar la enfermedad, y está pasando. Y ya nosotros estamos a muy pocos días de llegar a los 1000 sobrevivientes de ébola. ¿Y todos en países africanos? Todos en países africanos. En Guinea, en Sierra Leona Liberia, en Sierra Leona. Sí. Doctor, entonces, esto es muy importante. Estos 2 casos salvados en esta universidad en Estados Unidos responden a esta misma lógica, es decir, medidas clínicas de atención y de cuadros integrales que responden a esto y entonces la gente sale. Es como... Bueno, es seguro que ellos recibieron todo este soporte general, pero ellos sí han aplicado no han dicho exactamente qué, pero sabemos que... Pero no hay medicina mágica, decía usted ahí. Por el momento hay no. un cuadro de elementos. Se están probando algunos antivirales, pero igual es algo muy teórico, o sea, no es algo que digamos es porque ya se sabe, no. Todavía no hay se sabe. tal, pero sí se están aplicando. Se puede utilizar suero de los pacientes, plasma. De hecho, para generar... una de las personas que se salvó en Emory University, él está en la disposición de dar suero y esa es una forma de coadyuvar. Sería parte del tratamiento, ¿no? Es importante esto porque allá afuera existe la percepción pública de que uno contrae esto y ya no hay solución. Esto es falso. Así es falso. La gente se puede curar de esto y ustedes lo han demostrado concretamente. Si hacemos un símil, porque hay enfermedades, tú decías hace un momento, esto que tiene que ver con el nivel socioeconómico y la capacidad del aparato de salud. ¿Se acuerdan ustedes cuando el cólera pegaba en países de América Latina descomunalmente y era terrible? Bueno, porque pasó en Haití recién. Bueno, pasó en Haití hace muy poco tiempo. Pega el cólera y se lleva a cientos o tal vez a miles de personas, cuando el cólera es una cosa muy simple y muy sencilla que se puede combatir con higiene y con lavado y con una serie de cosas. Hidratación también. Con hidratación. ¿Esto es semejante? ¿Puede establecerse algún cuadro de paralelismo? ¿Es más complicado? Es un poco más complicado, sí es, porque en el caso de ébola inicia con un cuadro similar a, como dicen, cualquier virosis. ¿Sí? Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, y al paso de los días empiezan a tener cuadros gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, y ya entonces ya acercándose al final de la enfermedad, si se alcanza esa gravedad considerable, entonces ya puede venir la hemorragia. De hecho, así se denomina en los libros fiebre hemorrágica, o sea, hay fiebre y hay hemorragia. Claro. Pero eso realmente es más bien como de una etapa muy terminal, en caso de que se ponga muy grave. No ha logrado contenerse. Exacto, ¿no? Entonces, decíamos, ese soporte general es esencial para que la persona se pueda defender, ¿no? En su opinión y en su experiencia, el mundo, estas luces de alerta que hemos visto que se encienden en Europa, en Estados Unidos, en compañías aéreas, ¿están justificadas? Es decir, ¿estamos ante el riesgo de una epidemia que pudiera extenderse a regiones más amplias del planeta? Yo pensaría que, como le comentaba, los países que tienen sistemas de salud medianamente, incluso bien estructurados, son capaces de contener obviamente se pueden presentar casos, pero son perfectamente capaces de contener una situación así, ¿no? Entonces, creo que sí hay que bajar un poco el nivel de alarma. Sí, lo que me llevaría a decir que entonces el ébola es una enfermedad asociada a la pobreza y a la desnutrición y a la marginación, a estas situaciones graves que subsisten en el mundo. Pega una enfermedad ahí y se lleva
por cientos o por miles a los habitantes. Exacto, que es lo que está pasando. Es lo que ha pasado. Sí, sí. Es decir, es improbable que esto pueda pasar en Estados Unidos, que tiene un sistema de salud complejo y sofisticado, o en países europeos o en otros países del mundo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en Es eso? decir, en la medida, por ejemplo, para México, ¿no? O sea, es muy importante que si llega algún caso que sí puede llegar, pues como dice el doctor, se hagan los cercos sanitarios necesarios, que el país sí tiene capacidad. Lo malo sería que llegaran por cientos, ¿verdad? Claro. Por alguna de las fronteras, eso sí sería una cosa más difícil. Pero en realidad sí se puede hacer mucho en estos casos. Hay una prueba que de hecho, bueno, eso lo puedo decir, que ya tiene el Instituto Nacional de Referencia, que es la prueba de PCR, tiempo real, para detectar ébola aquí en México. O sea, ¿Cómo funciona eso, doctor? O sea, bueno, lo que funciona es que si llega un paciente sospechoso, ya sea a un centro de salud o a un hospital, el hospital debe de avisar y enviar la muestra al INDRE, ¿verdad? Ajá. Para que se haga el estudio. Y eso ese procedimiento, ese protocolo, como dicen ustedes en los ámbitos médicos institucionales, ¿ya sucede en automático? ¿O hace falta una medida y un memorándum y un director que tenga la visión de hacerlo? Yo creo que, es decir, hasta lo que sé, el país está, digamos, preparado y está consciente de la situación. Pero hay cosas que no sabemos. De hecho, incluso a nivel biológico general, a pesar de lo que hemos dicho, hay cosas que se desconocen, pero se estima, por ejemplo, que los casos de las enfermeras que se han infectado, y ellas lo han dicho, no estuvieron ni razonablemente preparadas. No es tanto que no tuvieran cubrebocas, sino que no siguieron los protocolos que exactamente hay que seguir y los violaron de alguna forma. Yo creo que algo por resaltar son los casos de Senegal y Nigeria. Los dos tuvieron ya casos de ébola y ya lograron, bueno, están a punto de que pasen los 45 días en los que pueden declarar que ya controlaron están muy cerca de ese brote. En Lagos hubo 21 casos de ébola y hicieron todo lo que se debe de hacer. Rastrear los contactos, aislar los pacientes, hacer campañas de sensibilización. Debe ser, o sea, responder a este tipo de emergencias es una acción de muchísimas aristas y se tiene que emplear como coordinada muchos. y multifactorial. Y lo hicieron. Nigeria es un país, digamos, comparado con Liberia o con Guinea, con muchos más medios para haber hecho esto que tiene que ver incluso con el uso de la radio. Se hicieron campañas con SMS de teléfono, etcétera. Una línea para que la gente llamara si tenía síntomas. Y montaron todo inmediatamente y ya están a pocos días de declarar extinto el brote en esos dos países. Y son dos países que no se puede decir que sean de primer mundo. Es sin duda una señal alentadora, ¿no? Claro, y ambos en África, como decir, no es algo que se va a extender al continente entero y que va a barrer con la población en ese continente, ¿no es cierto? Sí existe el peligro de que se pase a países vecinos, claro que existe, Burkina Faso, etcétera, Mali, Benín, etcétera. Pero países como Burkina cuya infraestructura médica también es paupérrima, ¿no es cierto? Por eso lo que dicen Médicos Sin Fronteras es que es urgente responder de manera internacional a donde está el foco ahora, porque eso va a impedir, controlar ahí va a impedir que se extienda y que las cosas se compliquen más. ¿La comunidad internacional se ha tardado en responder con prontitud, con eficiencia? Definitivamente. Imagínese usted que una organización no gubernamental seguimos siendo la organización que más pacientes está tratando. Los primeros que encienden la luz de alerta, ¿no? Y que más pacientes ha tratado. Y eso es inaudito. Claro. Porque, bueno, ¿dónde estaba toda la comunidad internacional cuando estábamos diciendo, incluso estamos desbordados, no tenemos personal, hemos construido en Liberia el hospital más grande para tratar pacientes de ébola que se ha construido en la historia y lo ha hecho una organización no gubernamental. Increíble. En México, decía usted, doctor, ¿estamos preparados y tenemos los mecanismos suficientes para responder ante una emergencia así? Bueno, hay una forma, como decíamos, en un momento dado sí hay quien pueda hacer la prueba, indudable, porque estas pruebas de PCR demuestran la presencia misma del virus, no es de que tal vez. Es una prueba de sangre. Es una prueba de sangre, pero esa prueba de sangre se tendría que pedir a través de la valoración médica, por supuesto, como repito, ¿no? de algún hospital, inclusive privado, o sea, no hay problema. Ahora, en el otro aspecto, yo creo que se debe seguir para la gente común la estrategia que ya hemos vivido de la pandemia de influenza. Nos resulta muy útil este modelo porque básicamente es lo mismo. Hay que lavarse las manos, hay que usar gel alcohol. Claro, repito, en México, hasta lo que nosotros sabemos, no hay ningún caso, no hay.
Pero si en caso de que así llegara o en caso de que hubiera algunos casos más, como les ha pasado a los norteamericanos precisamente, que lamentablemente la segunda enfermera viajó y regresó en avión, Ajá. y ya cerraron unas escuelas en Texas y demás. Cerraron un hospital. Digamos, si etcétera. estuviéramos en ese ambiente, las recomendaciones que se siguieron en el modelo de influenza precisamente son válidas, ¿no? Inclusive como se hizo en México, y que fue muy criticado por todo el En mundo ese porque momento. tuvo un impacto económico, pero realmente fue muy eficiente. Claro, y Estuvo contuvo muy el asunto. bien. Claro. O sea, realmente sirvió. Tal vez mucha gente no lo comprenda, pero sí se salvaron muchas Coincido vidas. plenamente con usted. Además, después hubo reconocimientos de la comunidad internacional Claro. de que en México se habían tomado las medidas correctas. Nos quedan apenas unos segundos antes de concluir. Recomendaciones al público de atención, de gente que está viajando. ¿Qué decir, maestro Michelena? Pues bueno, nosotros no podemos en ese sentido como dar recomendaciones de salud general, creo que le corresponde a las autoridades sanitarias. Creo que es importante guardar la calma, estar tranquilos de que en un país como el nuestro se puede controlar y que tampoco se trata de una cosa que nos vayamos a infectar todos de golpe y sobre todo de verdad prestar atención a lo que está pasando allá, que como organización estamos incluso desesperados porque nos apoyen. Una mayor acción de Sí, sí. organizaciones internacionales. Doctor Romo. Igual creo que la gente, lo más importante, dicen que el mayor enemigo es la ignorancia, debe estar atenta a toda clase de comunicación seria que se haga al respecto, vía la autoridad, también vía los medios de comunicación responsables, porque ustedes lo saben, hay unos responsables y otros no sí, tanto. correcto. Y creo que en caso de decir, bueno, ¿y qué haría yo si nos diéramos el ambiente que hay ahorita en esa parte de Texas? Pues es eso, esas medidas de no dar la mano, Claro. de, ¿verdad? De Cubreboca. lavarse las manos, en caso necesario cubrebocas de alta eficiencia, entender que si alguien tiene un paciente Síntoma. o un paciente acudir que de pudiera inmediato. ser, digamos, sospechoso de, pues precisamente es muy importante no estar tocando las contacto, secreciones, tener claro. unos guantes, pero es decir, eso no es ahorita una situación que realmente nos esté En afectando. México. Muy bien. Yo les agradezco a ambos. Maestro Muchísimas Michelena, gracias. muchas gracias. Doctor Romo, le agradezco profundamente. Esperemos haber contribuido a tener una visión clara de esto y con una dimensión precisa. Es una situación de alarma en el mundo, ciertamente, sobre todo por lo que está pasando en África y por esta tardanza de los organismos internacionales. Ojalá y esto pueda resolverse pronto. Muchas gracias a usted. Lo esperamos la próxima semana en Aldea Global. Gracias. Buenas noches.